lo que normalicé. Sin darme cuenta, un día descubrí que alguien más estaba decidiendo qué hacer con mi dinero. Y yo fui la última en notarlo. Me llamo Estela, tengo 86 años. A esta edad, uno cree que ya ha visto todo, que ya aprendió a reconocer cuando algo empieza a torcerse. Pero la verdad es que hay cosas que no se ven de golpe. Empiezan pequeñas, casi invisibles. En mi caso, empezó con una tarjeta bancaria. La guardaba siempre en el mismo lugar, dentro de una pequeña cartera de cuero marrón que llevo en mi bolso desde hace años. Esa cartera me la regaló mi esposo, Rogelio, poco antes de que falleciera. Él siempre decía una frase que aún recuerdo: mientras tengas tu tarjeta contigo, sigues decidiendo. Por eso la cuidaba tanto. Durante años yo misma fui al banco, pagué mis cosas, administré mi pensión. Nunca tuve grandes lujos, pero tampoco dependí de nadie. Hasta que hace 2 años me caí en la cocina. No fue una caída grave, solo un golpe fuerte en la cadera que me dejó algunos días con dolor. Pero para mi hija Mariana, eso fue suficiente para empezar a preocuparse. Mamá, no puedes seguir sola, me dijo una tarde mientras acomodaba unas cosas en mi casa. Al principio me resistí, no porque no quisiera estar cerca de ella. Siempre hemos sido muy unidas. Pero uno se acostumbra a su casa, a sus silencios, a sus horarios. Pero Mariana insistió: vente con nosotros un tiempo, solo hasta que te recuperes. Su esposo Daniel también estaba ahí cuando lo dijo. Él solo asintió con la cabeza. Daniel siempre fue un hombre tranquilo, callado, de esos que hablan poco, pero parecen observar todo. Al final acepté. Pensé que sería temporal. Empaqué algunas cosas importantes: ropa, fotografías, mi rosario y, por supuesto, mi cartera de cuero con la tarjeta bancaria dentro. Recuerdo perfectamente el día que llegué a su casa. La habitación que me prepararon estaba al fondo del pasillo. Tenía una ventana grande que daba al jardín. Mariana puso unas flores en la mesita para que me sintiera cómoda. Y la verdad, al principio sí lo estuve. No tenía que cocinar. Mariana preparaba todo. Daniel trabajaba muchas horas, así que casi no coincidíamos. Los primeros meses fueron tranquilos, pero poco a poco empezaron a cambiar cosas pequeñas, muy pequeñas. Una tarde, mientras me preparaba para ir al banco, Mariana me preguntó: ¿para qué vas a salir, mamá? Tengo que revisar unas cosas de mi cuenta. Ella frunció un poco el ceño. No te preocupes por eso. Daniel puede ayudarte con el banco. Él entiende mejor esas cosas. No le di importancia. Pensé que solo quería ayudar. Ese fue el primer momento en que Daniel habló de mi dinero. Si quieres, yo puedo revisar tus movimientos, me dijo una noche durante la cena. Hoy todo se maneja por internet. Yo nunca he sido muy amiga de esas cosas. Siempre preferí ir al banco en persona, pero Daniel insistió: es más seguro. Recuerdo que esa noche saqué mi cartera del bolso, la misma cartera de cuero marrón. La abrí lentamente. Ahí estaba mi tarjeta. Por un momento dudé. No sé por qué. Tal vez fue la frase de Rogelio que me pasó por la cabeza: mientras tengas tu tarjeta contigo. Pero enseguida pensé que estaba exagerando. Daniel era familia. Así que se la di, solo para revisar, me dijo. Yo asentí. Pensé que era algo pequeño, pero no lo era. Desde ese día mi tarjeta dejó de estar en mi cartera. Daniel dijo que era mejor guardarla con él para evitar que yo la perdiera. Así, todo queda organizado, dijo. Y yo acepté, porque uno quiere confiar, porque uno quiere creer que la familia siempre está cuidando de uno. En los meses pasaron, y poco a poco empezaron a cambiar otras cosas. Cuando necesitaba dinero para algo, tenía que decirlo en voz alta: Daniel, necesito sacar un poco de efectivo. ¿Para qué?, preguntaba él. Él nunca lo decía con mala intención, o al menos eso parecía, pero siempre preguntaba. Al principio respondía con naturalidad: para el médico, para unas medicinas, para comprar un regalo a mi nieta Sofía. Pero cada vez me sentía más incómoda, como si estuviera pidiendo permiso para usar algo que siempre había sido mío. Hubo un día que recuerdo muy bien. Estábamos sentados en la mesa del comedor. Mariana hablaba de unos gastos de la casa. Daniel mencionó algo que me dejó pensando: con lo que entra de la pensión de Estela, se puede cubrir parte de los servicios. Lo dijo con total normalidad, como si yo no estuviera ahí, como si mi dinero ya fuera parte de las cuentas de la casa.
En ese momento no dije nada, tan solo miré mi bolso. La cartera de cuero seguía dentro, pero la tarjeta ya no estaba ahí. Ese fue el día que algo empezó a sentirse distinto, aunque en ese momento todavía no entendía exactamente qué estaba pasando. Y si mi historia te está tocando de alguna manera, puedes dejar tu like. A veces uno cree que estas cosas solo pasan en su familia. Los meses siguieron pasando y cada vez había más cosas que Daniel revisaba. Mis pagos, mis movimientos, mis gastos en todo, yo solo tenía que pedir. Y él decidía, en ese momento pensé que era ayuda, pero ahora sé que ese fue el día que empecé a perder algo más que una tarjeta. Y lo peor es que todavía no había visto lo que realmente estaba pasando. El momento que cambió todo con el tiempo, pedir dinero, empezó a sentirse extraño. No fue de un día para otro. Fue algo lento, casi imperceptible. Al principio Daniel solo preguntaba, ¿para qué lo necesitas, Estela? Yo respondía con naturalidad, para el médico, para unas medicinas, para comprar un regalo a Sofía. Pero después empezó a decir cosas como, no es necesario gastar en eso, podemos esperar al próximo mes, ese dinero es mejor guardarlo. La primera vez que dijo algo así, pensé que estaba siendo responsable. Después de todo, él llevaba las cuentas de la casa. Pero hubo una tarde que todavía recuerdo con claridad. Estaba sentada en la sala cuando Mariana llegó del trabajo. Traía algunas bolsas del supermercado. Mamá me dijo, Daniel organizó mejor las cuentas. Yo levanté la mirada. ¿Cómo que mejor? Pues, ahora tu pensión se deposita directo a la cuenta conjunta. Así es más fácil pagar todo. Sentí algo raro en el pecho. Cuenta que Mariana parecía tranquila, como si estuviera hablando de algo completamente normal. Sí, mamá. Daniel hizo el trámite en línea. En ese momento no entendí del todo lo que significaba. Solo asentían. Pero esa noche recordé algo. Recordé mi tarjeta bancaria. La cartera de cuero seguía en mi bolso, como siempre. Pero cada vez que la abría, sentía ese pequeño vacío donde antes estaba la tarjeta. A veces la tocaba por costumbre. El espacio seguía ahí, y la frase de Rogelio volvió a mi cabeza. Mientras tengas tu tarjeta contigo, sigues decidiendo. En ese pensamiento, empezó a inquietarme. Un par de semanas después, ocurrió algo que me dejó completamente confundida. Fui al banco. No se lo dije a Mariana ni a Daniel. Solo quería revisar algo. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que entré a una sucursal. Me acerqué al mostrador y le di mi nombre al joven que me atendió. Quisiera revisar el estado de mi cuenta. El muchacho tecleó unos segundos. Luego levantó la mirada. La cuenta compartida. Sentí que algo no estaba bien. ¿Cómo que compartida? Volvió a revisar en la computadora. Aquí aparece que la cuenta está vinculada con otro titular autorizado. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Quién? El joven giró un poco la pantalla. Ahí estaba el nombre, Daniel, mi yerno. En ese momento sentí algo que no supe explicar. No era solo sorpresa, era una mezcla de vergüenza, de incomodidad, de algo que no quería nombrar. ¿Y cuándo se hizo eso? Pregunté en el joven, revisó otra vez. Hace unos meses salí del banco con una sensación extraña. No sabía exactamente por qué. Daniel no había hecho nada ilegal, o al menos eso parecía. Pero algo dentro de mí no se sentía bien. Esa noche, durante la cena, observé a Daniel con más atención. Estaba hablando de unos pagos de la casa. Este mes hay que ajustar algunos gastos, dijo. Luego miró hacia mí. Estela, lo del seguro médico salió un poco más caro de lo esperado. Yo asentía, pero esta vez no pude evitar preguntarlo. Daniel, ¿mi cuenta ahora es compartida contigo? Hubo un pequeño silencio en la mesa. Mariana levantó la mirada. Daniel no parecía sorprendido. Sí, respondió con tranquilidad. ¿Es solo para administrar mejor? ¿Todo a administrar? Esa palabra se quedó flotando en mi cabeza. Pero, dije despacio, yo nunca firmé nada. Daniel apoyó los codos en la mesa. No hacía falta que fueras al banco. Lo resolvimos digitalmente. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. En ese momento algo dentro de mí se tensó. No grité, no discutí. Solo volví a mirar mi bolso, apoyado en la silla junto a mí. La cartera de cuero estaba ahí, cerrada, vacía. Y por primera vez en muchos meses,
entendí algo que antes no había querido ver. Yo ya no tenía acceso real a mi propio dinero. Los días siguientes empecé a notar cosas que antes no había visto. Daniel revisaba las notificaciones del banco en su teléfono. Cuando llegaba mi pensión, él era el primero en saberlo. Un día escuché algo que terminó de abrirme los ojos. Daniel hablaba con Mariana en la cocina. ¿No sabían que yo estaba en el pasillo? Si seguimos manejando el dinero así, dijo él, podemos cubrir más gastos de la casa. Mariana respondió en voz baja, pero es el dinero de mi mamá. Hubo un silencio. Luego Daniel dijo algo que todavía recuerdo, palabra por palabra. Ahora también es parte de esta casa. Ese fue el momento en que entendí que algo se había roto, porque una cosa es aceptar ayuda y otra muy distinta es dejar de decidir sobre tu propia vida sin darte cuenta. Esa noche abrí mi bolso, saqué la cartera de cuero, la sostuve entre mis manos durante varios minutos, pasé los dedos por el espacio vacío donde antes estaba la tarjeta, y pensé algo que nunca imaginé pensar a mis 86 años. Quizás, solo quizás, había dejado que alguien más tomara demasiado control, pero todavía no sabía qué iba a hacer con esa sensación. Y lo que descubrí después fue lo que realmente cambió todo. Recuperar mi lugar esa noche casi no dormían. No fue por enojo, fue por algo más silencioso, una sensación extraña de darme cuenta, demasiado tarde, de algo que llevaba meses pasando frente a mí. A la mañana siguiente, me levanté temprano. La casa todavía estaba en silencio. Caminé despacio hasta la cocina. Preparé café como siempre lo hacía Rogelio los domingos mientras esperaba que hirviera el agua, e abrí mi bolso, saqué la cartera de cuero, la misma de siempre. La abrí. Ese pequeño espacio vacío, donde antes estaba la tarjeta, parecía más grande de lo que recordaba. Pasé el dedo por la ranura de plástico y volvió a aparecer esa frase en mi cabeza. Mientras tengas tu tarjeta contigo, sigues decidiendo. A no sé cuánto tiempo estuve sentada, mirando esa cartera. Pero en ese momento entendí algo que me incomodó admitir. Yo también había permitido que todo llegara hasta ahí, porque nunca pregunté, nunca revisé, nunca dije que no. Tal vez por miedo a incomodar, tal vez por no parecer desconfiada, tal vez por esa costumbre que tenemos muchos de no crear problemas en la familia. Pero a mis 86 años, una cosa me quedó clara esa mañana: no quería seguir pidiendo permiso para usar mi propio dinero. Ese mismo día, salí de la casa. No dije a dónde iba, solo tomé mi abrigo y caminé hasta la parada del taxi. Cuando llegué al banco sentí algo curioso, como si estuviera recuperando un lugar que siempre había sido mío. Me atendió una mujer joven llamada Patricia. Le expliqué con calma lo que necesitaba. Quiero revisar mi cuenta y hacer algunos cambios. Patricia escuchó con atención. Revisó el sistema unos minutos. Luego me miró con seriedad. Señora Estela, su cuenta está vinculada con otro titular autorizado. Asentí. Lo sé. Respiré profundo antes de decir lo siguiente. Quiero retirarlo. Patricia me explicó que el trámite era posible, que solo necesitaba confirmar algunos datos y firmar un par de documentos. Mientras llenábamos los formularios, sentí algo que hacía tiempo no sentía en control. No era una sensación de victoria, era algo más tranquilo, como cuando uno vuelve a encontrar un objeto que creía perdido. Cuando terminamos, Patricia abrió un pequeño cajón detrás del mostrador. Sacó una tarjeta nueva, la deslizó sobre el escritorio hacia mí. Esta es su nueva tarjeta bancaria. La tomé entre mis manos. Era ligera y pequeña, pero en ese momento se sintió importante. La guardé con cuidado dentro de la cartera de cuero marrón, justo en el mismo espacio donde antes estaba la otra. Cuando salí del banco me quedé unos segundos en la puerta. Respiré hondo. No sabía exactamente cómo iba a reaccionar Mariana, ni Daniel, pero sí sabía algo. Esa conversación tenía que pasar. Esa noche, durante la cena, lo dije. No levanté la voz, solo hablé. Hoy fui al banco. Mariana levantó la mirada. Daniel también. Quité la cuenta compartida. El silencio que siguió fue largo. Daniel fue el primero en hablar. Estela, nosotros solo estábamos ayudando. Asentí. Lo sé, y era verdad. Durante un tiempo, sí habían ayudado. Pero lo que pasó después también era verdad. Pero mi dinero lo voy a manejar yo. Mariana parecía incómoda. Mamá,
No queríamos que te preocuparas por esas cosas. La miré con calma. Las preocupaciones también son parte de la vida. Nadie dijo nada durante unos segundos. No fue una discusión. Tampoco fue un momento dramático, Anne. Fue simplemente incómodo, pero necesario. Esa noche, cuando volví a mi habitación, abrí el bolso. Saqué la cartera, la abrí. La tarjeta nueva estaba ahí. En su lugar, la sostuve un momento entre mis dedos. A veces me pregunto cuántas personas viven algo parecido y nunca lo dicen. ¿Cuántas aceptan pequeños cambios hasta que un día ya no reconocen su propia vida? Quizás alguien que escuche esta historia esté pasando por algo parecido, o quizás solo esté empezando a notarlo. Apegiulalos, guardé la cartera dentro del bolso. La tarjeta volvió a dormir conmigo.